Muy bien. No voy a repasar aquí, resumir todo lo que habíamos visto, pero más o menos ahí pasar rapidito. Estamos viendo, ¿verdad?, el valor que hay en la palabra de Dios, y estamos viendo lo importante que es para nosotros estudiar la palabra de Dios y aprender cómo estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? No es suficiente solamente leer por leerla, ver quién lo lee más rápido, de ahí no sacamos nada, sino que entrar a fondo en la palabra. Nuestro propósito con este estudio es que podamos apreciar más la palabra de Dios, aprender a estudiar la palabra de Dios, aprender a enseñar cómo estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? No debería parar en nosotros. Cristo nos mandó a ser discípulos, y para que nosotros podamos hacer discípulos, tenemos que aprender a ser discípulos de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos conocer la palabra y poder enseñar a nuestros hijos, a nuestros familiares, hermanos, familias, padres, primos, lo que sea, vecinos, a poder estudiar la palabra también. Entonces, para eso necesitamos tener un gran aprecio de lo que es la palabra de Dios. Es perfecta, relevante, buena, clara, eterna, verdadera y disponible, ¿verdad? Entonces vimos esas grandes verdades con respecto a la Biblia. También vimos algunas excusas de por qué no estudiamos la palabra, y mi propósito con mencionar eso es que no usemos esas excusas, pero que podamos reconocer nuestras excusas en nosotros mismos y vencerlas para pasar más tiempo con el Señor. Luego vimos por qué debemos de estudiar la palabra, porque es esencial para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra madurez espiritual y para nuestra efectividad espiritual. Es lo que estamos viendo ahí también. ¿Quién puede estudiar la palabra? Pues todos pueden estudiar la palabra, pero sin la ayuda del Espíritu Santo no todos podrán entender la palabra, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que conoce la mente de Dios, conoce el corazón de Dios, y Él es el que nos ayuda a entender la palabra. Él inspiró la palabra, Él ilumina la palabra y Él instruye en la palabra. También habíamos visto cómo debemos de estudiar la palabra, ¿verdad? Dice que debemos de estudiarla con actitud de oración, sabiendo que Cristo nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda. Es un tiempo de comunión con Dios. No es simplemente tú y tu libro y un sofá, eres tú con la palabra de Dios y Dios presente. Él te quiere hablar por medio de la palabra. No lo estudias solo, sino en la presencia del Señor. Cuando estudias la palabra lo debemos de estudiar humildemente, ¿verdad? Listos para someternos a la palabra, cuidadosamente, intentando entender bien la palabra, con gozo, sabiendo las promesas que tiene para nosotros, que hemos confiado en Cristo, y eso nos da una nueva identidad y un nuevo descubrimiento personal. Estudiar con sencillez la palabra, ¿verdad? Hay muchos recursos que nos ayudan a estudiarla, pero debemos de poder estudiarla a solas con nada más la palabra. No es malo usar un comentario o usar el internet o videos, siempre y cuando sean fieles a la palabra, pero siempre es bueno poder agarrar la Biblia y simplemente tú y la Biblia del Señor pasar tiempo y estudiarla ahí. Estudiarla confiadamente, sabiendo que el Espíritu nos capacita consistentemente, ¿verdad? Leer toda la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios, no solamente partes, y debemos de ser constantes cada día. Ser diligentes, ¿verdad? Esto no es algo que sucede de la noche a la mañana, sino que toma práctica, toma tiempo poder encontrar esa manera de estudiarla y entenderla mejor. Estudiarla intencionalmente, tomando notas, poniendo atención, haciendo círculos, notando cosas en ella, y estudiarla personalmente. Recuerden que Dios quiere una relación personal contigo. No es suficiente nada más que vengas a las reuniones 2 veces a la semana. Eso no es suficiente tiempo en la palabra de Dios. Necesitas pasar tiempo con Él en tu hogar. Habíamos visto unas maneras peligrosas de estudiarla, el abordaje emocional, cuando nos guiamos por nuestras emociones. No toda parte de la palabra nos va a hacer sentir bien de nosotros mismos. Hay partes que van a doler, partes que nos van a entristecer, partes que nos van a confundir. Y la verdad, no podemos guiarnos por nuestras emociones. Debemos dejar que la palabra actúe en nosotros y dejar que esas emociones fluyan, ¿verdad? No solamente sacar y poner las que nos gustan y las que no. El abordaje espiritual, que es buscar muy profundo, demasiado profundo, en vez de simplemente ver lo que está diciendo, intentar hacer nuestros propios significados. El abordaje pragmático, que es buscar qué encaja mejor con mi vida. ¿Qué funciona mejor para mí? A mí me gusta hacer esto, entonces ¿cómo puedo justificar por medio de la palabra lo que yo estoy haciendo?
No deberíamos cambiar la palabra a modo de nuestras vidas. Nuestra vida debe cambiar con respecto a lo que dice la palabra de Dios. El abordaje superficial, que qué significa este pasaje para mí. El significado de la palabra no cambia de persona en persona, sino que es constante y nosotros debemos de ver qué significa ella, no qué significa ella para mí específicamente, sino qué significa por completo. Muy bien, aquí sí voy a entrar un poco más a detalle a esta parte, porque esto es lo que queremos entrar ahorita, y esto va a ser, por ejemplo, por decirlo así, la columna de todo lo que vamos a ver. Todo lo que vamos a ver más adelante se aplica en estos 4 pasos para poder estudiar más a fondo la palabra. Entonces estábamos viendo la vez pasada al final, y lo que vamos a ver de aquí en adelante, estos 4 ejemplos que habíamos puesto en el contexto de ir a un pueblo, a un país lejano, un país desconocido. Y estábamos en ese país y entramos a la casa de un residente de ese país y empezamos a observar sus casas. Empezamos a ver qué es lo que sucede, cómo se visten, cómo actúan, cómo hablan, cómo comen, cómo caminan. Cuando están en la casa, andan descalzos, andan con zapatos. Cuando comen con una mano o comen con las 2 manos, comen con cuchara o tenedor o sin utensilios. ¿Verdad? Todos estos aspectos, cuando estamos en una cultura nueva, empezamos a observarlas. Después de observarlas, nos hacemos la pregunta, bueno, ¿qué significan estas cosas? ¿Por qué hacen las cosas de tal manera? Cuando hay 2 hombres caminando en estos países orientales, están caminando de la mano, ¿significa que están en una relación o significa que simplemente son amigos? Hay lugares donde los hombres se agarran de la mano y simplemente es una muestra de amistad hacia este hombre. Cuando venís aquí a las Américas, 2 hombres agarrados de la mano significa una cosa completamente diferente. Entonces, entender en ese contexto, en esa cultura, ¿qué significa lo que estoy viendo? ¿Por qué comen con solamente una mano en vez de las 2 manos? ¿Por qué no usan zapatos en su casa? ¿Por qué son tan hospitalarios en esos lugares y menos en el lugar nuestro? Ellos dejan entrar cualquier extranjero a su hogar, mientras que en nuestros países somos muy guardados en quien dejamos entrar a nuestros hogares, ¿verdad? Después de observar y entender, nos vamos de vuelta a nuestros hogares y nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué aprendí de esos lugares? ¿Cómo se relaciona esto, lo que vi en esa cultura, cómo se relaciona en mi cultura? ¿Verdad? Esto habla de, involucra implicar lo que hemos visto, hacer esa pregunta de conexión, lo que sucedió allá, qué aprendí de ello, y luego llegamos a cómo lo puedo aplicar en mi casa. Porque puede ser que todas las costumbres que ellos tienen no viajen también a nuestro país. Tal vez estoy en un lugar donde los hombres se agarran de la mano. Si vengo a Costa Rica e intento agarrarle la mano a un hombre, se va a poner raro la cosa. Ellos no van a entender qué es lo que estoy haciendo. Entonces, ¿cómo puedo aplicarlo? Pues puedo ver la fraternidad que hay entre los amigos ahí, la cercanía, y puedo decir, bueno, ¿cómo puedo mostrar mi amistad, mostrar mi afecto para mis amigos aquí de una manera más allá, ¿verdad? Entonces, habíamos visto un poco más a fondo eso, ¿verdad? Primero observamos la casa, exploramos, como un detective que empieza a analizar todas las cosas, empieza a ver. Cuando estamos en la palabra de Dios, empecemos a pensar como si nosotros estuviéramos ahí presentes. Las cartas, las epístolas, desde Romanos hasta Apocalipsis, ¿verdad? Las iglesias que recibieron estas cartas. Imagínate estar sentado en la congregación de esa iglesia escuchando esta carta por primera vez. ¿Qué significa eso? Que no hubieran entrado a la mitad de la carta y empezar a leer de ahí, hubieran leído la carta por completo. Entonces miremos el contexto por completo, analicemos las cosas, ¿verdad? Imagínate que estás ahí y que estás viendo todo lo que está sucediendo. Ya después de haber analizado bien todo el texto que has estudiado, empieza a preguntarte, bueno, ¿qué significa lo que acabo de leer? ¿Qué significa
Cuando Jesús dice, ¿verdad? Habíamos puesto el ejemplo anteriormente. Jesús, cuando está dando su sermón en el monte, Él dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, vemos eso, vemos a Jesús sobre el monte, las miles de personas en la multitud, escuchándolo a Él y Él ahí hablando, y Él dice estas palabras. Y entonces digo, bueno, ¿qué significa lo que acaba de decir? Si mi ojo me es ocasión de caer, sácala y échala de mí. Ciertamente no está hablando literalmente que hagamos eso, porque si ese fuera el caso, todos los de la iglesia estaríamos ciegos. Y luego después dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Entonces todos estaríamos ciegos y no tendríamos manos tampoco. Claramente no nos está llamando a literalmente sacarnos los ojos y quitarnos las manos, ¿verdad? Luego dice, bueno, ¿qué significa? Nos hemos dado cuenta que esto significa que Cristo nos está llamando a no permitir que las tentaciones nos hagan caer, que reconozcamos cuáles son nuestras debilidades y hagamos un esfuerzo para cortarnos, para alejarnos de esas debilidades. Si tu teléfono te es ocasión de caer, si en tu teléfono te das cuenta que vas a sitios en la web que no deberías estar yendo, o estás hablando con personas que no deberías estar hablando, ve qué haces para limitar esas interacciones. Ve cómo puedes limitar esas cosas para no caer en ese pecado. No es literalmente sacarte tu ojo, pero es identificar tus puntos de caída para que no sigas cayendo en esas cosas y apártalas de ti, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo traigo de vuelta a casa? Pues tal vez para ellos no existían los teléfonos en la cultura de Jesús, no había teléfono, no había internet, pero para mí hoy sí hay otras maneras en que yo puedo caer en tentación y hay muchas más y muchos más accesibles. Entonces, viendo la cultura de ellos, ¿qué aprendí? Aprendí que debo distanciarme de la tentación. Entonces, ¿cómo lo aplico? Pues miro todas las áreas de tentación en mi vida, teléfono, computadora, amigos, bares, alcohol, drogas, cualquier cosa que te cause a caer, y lo aplicas apartándote de esas cosas. Y habíamos mencionado, ¿verdad?, cuál es el peligro de brincarte esos 3 pasos e ir nada más al paso de aplicación. Estoy leyendo, Jesús dice, sácate el ojo, pues me saco el ojo, ¿verdad? No se debe de aplicar de esa manera. Debemos de verdad analizar lo que hemos leído y ponerlo en práctica hasta después de haberlo analizado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a través del resto de este estudio? Vamos a ir por cada uno de estos 4 puntos y vamos a disectar cada punto y ver un poco más a fondo qué significa observar tu casa, y vamos a entrar a eso hoy. Y luego, después de eso, ¿qué significa entender su casa? ¿Cómo podemos entender más a fondo lo que hemos leído? Luego traerlo a casa y luego aplicarlo en casa. Pero van a ver que hay varios puntos dentro de cada uno de estos puntos. Hoy apenas vamos a empezar la etapa de observación, ¿verdad? Entonces, la etapa de observación, ¿qué es lo que veo? Aquí es donde ahora entramos a lo nuevo. Esto no lo hemos visto aún, eso era nada más un repaso de lo que vimos la vez pasada. ¿Qué es lo que veo? Hay 2 disciplinas revolucionarias para leer la Biblia: aprender a escuchar y aprender a mirar. Aprender a escuchar y aprender a mirar. No es solamente oír. ¿A qué me refiero con eso? Cuando estamos leyendo la Biblia, si yo me pongo a leer Juan capítulo 1 y solo me pongo a leer, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y en el principio estaba el verbo con Dios, y todas las cosas fueron creadas por Él, y por Él fueron hechas, no estoy aprendiendo nada. Simplemente estoy leyendo por leer, ¿verdad? Es como cuando estoy en una conversación con alguien y la persona me está hablando y yo solo estoy viendo para otro lado. Puedo oír su voz, pero no lo estoy escuchando. No estoy poniendo atención a lo que me quiere decir. Entonces, cuando hablamos de aprender a escuchar, es que no solamente leamos por leer, sino leamos para entender. La otra cosa es aprender a mirar, es aprender a enfocarnos en los detalles. Entonces, leer con intención y poner atención a los detalles, ¿verdad? Una cosa es recibir un mensaje, otra cosa es analizar palabra por palabra y entender exactamente qué significa lo que acabamos de escuchar, ¿verdad? Entonces vamos a empezar
por aprender a escuchar. Aprendamos a escuchar. Primero, escuchamos pensativamente. Esto significa que no es una actividad que no requiera usar el cerebro. Leer la palabra de Dios requiere trabajo mental. Toma tu tiempo, pon atención a los detalles de lo que estás leyendo. Alguien puso el ejemplo una vez de cuando recibes una carta de una persona que te gusta, por decirlo así. Imagínate que estás en la escuela, en la secundaria, y está la niña o el niño que te gusta y de repente te dan una carta. Y empiezas a leer la carta. Querido Johnny, querido, ¿será que me quiere también? O simplemente pone eso en cada carta que escribe. Querida mamá, querido papá, querido amigo, querido Johnny. ¿Qué significa? Querido Johnny, me gusta mucho pasar tiempo contigo. ¿Conmigo nada más? ¿O será que le escribe eso a todos? ¿Qué significa eso, verdad? Y en cada palabra te empiezas a preguntar, ¿hay más aquí de lo que simplemente veo? ¿O es simplemente que así le escribe cartas a toda persona? ¿Verdad? Pongámosle atención a los detalles de la palabra de Dios como si fuera un mensaje para nosotros analizar y de verdad entender qué es lo que estamos haciendo. No, como dije antes, ¿verdad? No sobreanalicemos, ¿verdad? A veces podemos caer en eso y volvernos locos con todas las cosas que pensamos, pero sí entendamos que hay una intención detrás de esta carta. Dios quiere hablarte, Dios quiere transformar tu vida, así que leamos pensativamente, tomando el tiempo y pensando, poniendo atención a los detalles de la palabra. Escuchemos exhaustivamente. Si queremos entender la Biblia, debemos bombardearla con preguntas. Algo que tenemos que saber es que la Biblia no le da pena ni le molesta que nosotros lo empezamos a cuestionar, ¿verdad? La Biblia no es persona tal vez una persona aquí se llegue aquí y le empiezo a hablar y le empiezo a hacer pregunta tras pregunta tras pregunta. Tal vez se incomode un poco, pero la Biblia no. Dios no se incomoda, Él sabe todo, Él quiere que hagas estas preguntas. Entonces, mientras estamos leyendo, pongamos atención a estas preguntas, hagamos estas preguntas. Y tal vez no todo texto responda todas estas preguntas, pero hagámosla de todos modos, a ver qué preguntas sí responde. ¿Cuáles son las preguntas principales que puedes hacer? ¿Verdad? Las palabras que puedes acordarte, tal vez te acuerdas en la escuela, cuando te hacían analizar un texto y lo que está sucediendo, hacer un resumen, te ponían estas 5 preguntas. ¿Quién, qué, dónde, cuándo y por qué? ¿Quién escribió la carta? ¿Quién la leyó originalmente? ¿Quiénes son los principales personajes? La carta a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo, fue escrito a los creyentes que están en la iglesia de Corinto. Ellos son los personajes de cuál está hablando Pablo. Hay algunas personas ahí que hicieron mal, otras personas que hicieron bien, y Pablo las destaca. ¿De quién está hablando? ¿De a quién le está hablando? ¿Y quién está escribiendo la carta? Cuando vemos a Jesús, ¿verdad? En lo que está haciendo, ¿quién escribió la carta? Bueno, el Evangelio de Lucas está hablando de Jesús. Jesús está sanando a un paralítico y vemos los personajes que están involucrados. Pongamos atención, no es solamente personas al azar, son personas significativas y tienen su propósito cada uno. ¿Qué está sucediendo en el texto? Está errado con este cuadro, está diciendo, ¿qué está errado con este cuadro? ¿Qué está diciendo el autor? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Jesús está sanando a alguien. ¿Qué está pasando con los corintios? Los corintios están siendo desobedientes, se están causando divisiones. ¿Qué está diciendo el autor? Ustedes necesitan arreglar su relación, ustedes necesitan enfocarse en lo correcto. No están buscando más maestros. Cristo es la cabeza de la iglesia, obedézcanlo a Él, ¿verdad? Vemos varias razones por las que la persona puede estar escribiendo y vemos varias situaciones. ¿Qué está pasando en lo que estamos leyendo? ¿Dónde está el escritor cuando escribe esto? ¿Dónde están los lectores originales? ¿Dónde está teniendo lugar el texto? Es increíble ver algunos de las cartas, la carta a los Filipenses. Es una carta escrita con tanto ánimo, con tanto gozo, animando a los hermanos. ¿Y saben quién lo escribió? Lo escribió el apóstol Pablo mientras estaba encarcelado.
¿Quién escribe de un lugar encarcelado? Cuando uno ve ese contexto de dónde está el escritor, eso cambia por completo, porque ve que una persona puede estar animada en Cristo a pesar de sus circunstancias. ¿Dónde está el escritor? ¿Dónde están los lectores originales? ¿Verdad? La carta a los romanos escrita a los de Roma, la carta a los corintios escrita a los de Corinto, la carta a los efesios escrita a los que están en Éfeso. Y puede la cultura de ese lugar afectar qué está siendo escrito, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo en esos lugares? ¿Dónde está teniendo lugar este texto, verdad? Similar. Jesús, cuando Él está en Jerusalén, habla también del contexto, ¿verdad? El tipo de personas con las que se encuentra ahí. Judíos, de los sacerdotes, los fariseos. Cuando está en lugares gentiles, está obviamente hablando con personas tal vez de otra religión, o los samaritanos, o personas que no están involucrados en el judaísmo. Pero vemos que Jesús tenía un interés tanto en judíos como en gentiles, ¿verdad? El contexto del lugar también es importante. ¿Cuándo fue escrito? ¿Y cuándo tuvieron lugar los eventos? Obviamente sabemos que las cosas han cambiado mucho en este mundo. El significado de la palabra no cambia, Dios no cambia, pero el contexto sí cambia, las personas, las culturas. Y puede ser que las cosas que se tuvieron que aplicar en ese tiempo, hay que aplicarlas un poco más fuerte hoy en día, porque la verdad es que la humanidad ha empeorado y se han accesado muchas más maneras de caer en pecado y diferentes cosas. Entonces es importante analizar cuándo fue escrito, qué estaba sucediendo en esos tiempos y cómo lo podemos traer a nuestra cultura hoy y aplicarla a nuestra cultura hoy con ese análisis que estamos haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué está escribiendo el autor estas cosas? ¿Por qué está incluido en la escritura? ¿Y por qué el autor dijo lo que dijo? Cuestionar todas estas cosas, permitir que estas preguntas nos lleven a conocer más a fondo qué está sucediendo en estos pasajes. Como les digo, la palabra de Dios no tiene problema con ser cuestionada. Es más, Dios quiere que hagas estas preguntas para que conozcas más a fondo. Escuche repetidamente. Escuche repetidamente. Esto significa que debemos de estar leyendo la palabra una y otra vez. Léalo todo y completo y en contexto, ¿verdad? No, si fueras a agarrar un libro de la biblioteca, no abrirías ese libro a la mitad del libro y empezarías a leer desde ahí. Empezarías a leer desde el comienzo en adelante. Ahora, la Biblia tiene varios libros por dentro. Tiene 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. No hay nada mal con empezar en cualquiera de los dos. Lo que sí tenemos que poner atención es que no vayas al libro de Romanos si nunca lo has leído y empieces a leer desde el capítulo 6 en adelante, porque te perdiste 5 capítulos anteriormente, especialmente con las cartas, las epístolas, porque ellas fueron escritas como cartas a una iglesia y fueron escritas para ser leídas por completo, ¿verdad? Siempre es bueno en algún momento de tu vida, yo diría leer la Biblia desde comienzo a fin, o al menos el Antiguo Testamento de comienzo a fin y el Nuevo Testamento de comienzo a fin. Pero especialmente en los libros interiores, los evangelios, las epístolas, ¿verdad? Los libros del Antiguo Testamento, leerlas en su contexto es una práctica muy importante. Y leerlas repetidamente. No es que yo voy a decir, bueno, he leído la Biblia una vez en mi vida, así que no necesito hacerlo de nuevo. No, la Biblia es algo que te cambia la vida todos los días. Y cada vez que la lees, aprendes más y aprendes algo nuevo y te transforma todos los días si estás dispuesto a leerla una y otra vez. Escucha repetidamente. Escuche pacientemente. Sea paciente con el texto. No brinques a la parte de aplicación, ¿verdad? Analízalo. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué significa? ¿Cómo viaja a mi tiempo de hoy? ¿Y cómo la puedo aplicar? Lea el texto pacientemente. No estés brincando de texto en texto. Sea paciente consigo mismo. Entienda que también nos va a durar un tiempo entenderla por completo. Escuche imaginativamente. Vea los paisajes. Huela los aromas. Experimente las emociones. ¿Verdad? Como habíamos dicho anteriormente, ponte dentro del pasaje.
Imagínate que estás sobre esa barca cuando los discípulos están sobre el mar y los vientos están soplando y la lluvia está cayendo, los olores del mar, el viento en tu cara, el frío, el miedo tal vez que ellos hubieran tenido mientras están sobre ese barco, y de repente ven algo que parece un fantasma caminando sobre el agua y esos nervios empiezan a afligirse más y empiezan a moverse por el bote viendo dónde van, qué van a hacer cuando se acerca ese fantasma. Y Jesús dice: tengan paz, soy yo. Y Pedro dice: ¿de verdad? Señor, si de verdad eres tú, haz que yo camine sobre el agua y venga a ti. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro sale al agua y primero está maravillado: estoy caminando sobre el agua, esto es increíble. Y de repente quita su mirada de Jesús y se empieza otra vez a llenar de temor, porque ve las olas, ve los vientos, y quita su mirada de Jesús y empieza a hundirse. Imagínese el pánico que viene sobre Pedro en ese momento. Y de repente al último aliento, antes de hundirse, grita: Señor, sálvame. Y cuando Jesús lo agarra de la mano, la tranquilidad que vuelve de nuevo a Pedro. Y ese calor cuando llega a los brazos de Jesús, tal vez tan lleno de gozo y tal vez lágrimas cayendo de sus ojos, diciendo: Señor, nunca me sueltes. Imagínese todas las emociones por las que pasaron los discípulos en ese tiempo, y ponte ahí. Imagínate lo que está sucediendo. En el Antiguo Testamento, Moisés, todo lo que vivió en Egipto y huir de Egipto, el temor que tuvo huyendo de Faraón. Luego cuando Dios lo llama y lo quiere mandar de vuelta, la duda que pasa por su corazón. Y luego él llega a Faraón tal vez con un poco de nervios, pero empieza a hacer las señales que Dios le mandó y ahora se siente confiado porque ve cómo Dios está obrando. Y ahora Moisés se empieza a llenar de ira porque Faraón no deja salir su pueblo. Entonces Dios empieza a hacer los milagros, saca a su pueblo de Egipto, los lleva al desierto, y estando con el mar rojo por delante y los egipcios por detrás, los israelitas se empiezan a llenar de temor. Y Moisés dice: Señor, ¿qué hago? Que vienen los egipcios. Y el Señor dice: pon tu vara en el agua y el agua se va a partir y ustedes van a cruzar. Imagínense la maravilla de los israelitas al ver eso, y empiezan a cruzar, otra vez confiados en el Señor. Y ven para atrás y ven que los egipcios empiezan a venir, y otra vez entra el pánico. ¿Y qué hace Moisés? Levanta la vara, el mar se cierra y los egipcios mueren en el mar, y ahora están llenos de gozo, empiezan a bailar y empiezan a cantar ahí. Y entonces van por el desierto, y una vez sube el ánimo, baja el ánimo, desobedecen a Dios, se arrepienten, desobedecen, se arrepienten, y eventualmente hasta Moisés desobedece a Dios. ¿Y qué dice Dios? Moisés, no entrarás a la tierra prometida. Y Moisés se para sobre el monte y ve la tierra desde lejos. Imagínese la tristeza en el corazón de Moisés después de todo lo que ha pasado, y él ni siquiera va a tener la oportunidad de entrar a esa tierra porque decidió desobedecer a Dios. Y entonces Moisés le dice a Josué: Josué, es tu turno. Ahora tú vas a tomar mi lugar. Imagínese los nervios que sintió Josué en ese tiempo. ¿Cómo voy a yo tomar ese lugar si Moisés tiene años de experiencia? Yo apenas soy un joven. Entonces Dios le dije: Josué, ten coraje, sé valiente, porque yo voy a estar contigo. Y ve las murallas de Jericó. Y Josué: Señor, nos estás mandando con trompetas, que no ataquemos la ciudad, simplemente que le demos vueltas. ¿Qué pensarán los de Jericó de nosotros? Y Dios dice: confía en mí. Ponte en los zapatos de Josué, de Moisés, del ejército israelita, viendo las murallas de Jericó. ¿Cómo vamos a cruzar este lugar? Pero Dios estaba en control. Pongámonos imaginativos cuando leemos la palabra. Atención a los detalles, a las emociones, a lo que está sucediendo, para que podamos entender más a fondo qué es lo que está pasando en estos pasajes. Y verán que la manera en que leerán la Biblia será como ninguna otra vez que lo han leído. Va a ser algo increíble lo que van a ver y aprender de ella. Escuche reflexivamente, mediten en lo que están leyendo. Y cuando hablo de meditar, significa que estas palabras resuenen y se repita en tu corazón, que tu mente lo esté pensando y lo esté repitiendo una y otra vez. Mire lo que dice a Josué, capítulo 1, versículo 8. Dice: recita siempre el libro de la ley, medita en él de día y de noche, cumple con cuidado
todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito, ¿verdad? Dice luego Salmo 1 al 2, dichoso el hombre que no sigue el consejo de malvados, ni se detiene en la hacienda de pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, ¿verdad? Se deleita y día y noche medita en él. Luego vemos en Salmo 119, 97, cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Entonces vemos esa idea de volver a meditar, estar repitiendo la palabra día y noche, día tras día, pensando en ella a través del día para que la palabra tome posesión de nuestro corazón y sea el tema de nuestra mente todo el día, ¿verdad? Es una persona que medita en ella día y noche. Escuchemos o leamos la palabra, con propósito. Queremos que nuestras vidas sean transformadas por el corazón de Dios, por el corazón de Dios a través de su palabra. Esto es lo que estaba diciendo antes. No leamos solo para leer, leamos para entender y para ser transformados. Cuando te sientas con la Biblia, no solamente te sientas a decir, bueno, hoy tengo que leer tantos capítulos para poder llegar a la meta que he hecho de leer. No. Cuando te sientas, Señor, ora al Señor, pídele, Señor, dame entendimiento de lo que voy a leer hoy. Dame entendimiento y ayuda para observar lo que dice tu palabra, para entender y para poder saber qué debo de aplicar a mi vida hoy en día. Siéntate en comunión con Él y lee con el propósito de que tu vida sea transformada, ¿verdad? Que no sea nada más un hábito o un ritual. Entonces esos son los puntos con respecto a aprender a escuchar. Ahora queremos aprender a mirar. Aún dentro de la parte de la observación, ¿verdad? Queremos aprender a mirar. El arte de la lectura de la Biblia es mirar. Esto es lo que vamos a ver ahorita. Les va a recordar bastante a la clase de español cuando estaban en la escuela. Pero la verdad es que estos puntos aquí son los que hacen la diferencia más grande entre alguien que es estudiado en la palabra de Dios y alguien que solamente lo lee superficialmente. Esto nos va a ayudar a entrar más a fondo en el significado de lo que dice la Biblia, los detalles de las palabras y de las oraciones que hay en ella. Y hay 6 pistas que podemos usar para ver qué buscar en la palabra de Dios. Estas están aquí arriba. Si quieren las pueden anotar ahí en la hoja, pero también están anotadas una por una a través de estas próximas páginas. Pero las pistas son: busque qué es lo que enfatiza la palabra. Busque qué es lo que repite la palabra. Busque qué es lo que conecta la palabra. Busque qué es lo que compara la palabra. Y busque qué es lo que contrasta la palabra. Y finalmente, qué es lo que comunica la palabra. Y estas cosas, si estás poniendo atención a estos, vas a enriquecer grandemente el estudio de la palabra. Entonces vamos a empezar con qué es lo que enfatiza la palabra. La verdad es que hoy solo vamos a llegar al punto de repetición. ¿Qué es lo que enfatiza la palabra y qué es lo que repite la palabra? Y las próximas veces vamos a seguir con las otras. ¿Qué es lo que enfatiza la palabra? La palabra a veces enfatiza acciones, los verbos, como el autor representa la acción en un texto, ¿verdad? Saben lo que son verbos, palabras de acción: brincar, tirar, decir, hacer, cosas que implican acción. Podemos empezar a analizar, por ejemplo, en qué tiempo está el verbo. ¿Cuáles son los tiempos? Pasados, presentes y futuro. Veamos el texto de Efesios aquí para un ejemplo. Dice: en Cristo también fuimos hechos herederos. ¿En qué tiempo está eso? Tiempo pasado, ¿verdad? Fuimos, pasado, presente y futuro, vamos a delinearlos con esos colores. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Entonces vemos aquí un cambio en el tiempo. Empieza:
un Dios que en Cristo fuimos hechos herederos, fuimos predestinados, el plan aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Con solamente preguntarnos cuáles son los tiempos del verbo, vemos que Dios, el mismo Dios que desde antes de que nacimos nos había escogido, había pensado en nosotros y tenía un plan para nosotros, ese mismo Dios es el que está obrando en nosotros hoy. Y vemos el carácter de un Dios presente tanto en el pasado, un Dios que quiere una relación con nosotros desde antes que nacimos, y habiendo nacido, Él empieza a obrar en nuestras vidas. Vemos un Dios interesado de tener una relación con su creación, solamente preguntando en qué tiempo están estos verbos. Luego vemos el verbo imperativo, es el verbo imperativo. ¿Qué significa imperativo? Es un verbo de mandato, un verbo que nos está diciendo que hagamos algo. Podemos ver aquí el versículo, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En esta traducción del español tenemos dos verbos imperativos aquí. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Ahora, en el lenguaje original, y esto es algo que probablemente vas a ocupar alguna referencia o alguna herramienta de estudio, pero en el lenguaje original, esta palabra vayan no estaba escrito en el imperativo. Simplemente decía, por ejemplo, por tanto, mientras van, hagan discípulos. Entonces, muchos maestros de la palabra te van a decir que aquí solo hay un verbo imperativo, el hagan, ¿verdad? No significa que no es importante esta palabra de ir, porque vemos que es algo activo. Estos discípulos no estaban quietos en un solo lugar. Entonces sí, Cristo nos manda a salir de nuestra comodidad. Pero ¿cuál es el imperativo aquí? ¿Cuál es la palabra que Cristo nos manda a hacer? Hagan discípulos. Note que estas son las últimas palabras que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Y no está diciendo, asisten a todas las iglesias. No está diciendo, canten canciones de alabanza. Todas estas cosas son buenas e importantes. Pero ¿cuál era la misión a la cual Cristo mandó a sus discípulos y a la iglesia? Hagan discípulos. Asegúrese de que las personas que confíen en Cristo por la predicación del Evangelio también crezcan en su fe y ellos vayan y hagan discípulos también. Muchas veces nos hemos vuelto tan cómodos con simplemente asistir a las reuniones, con decir, sí, yo soy miembro de tal iglesia porque yo asisto a tal lugar y soy cristiano porque voy a tal iglesia. Ser creyente, ser un discípulo de Cristo es mucho más que solamente asistir a una iglesia cristiana. Es ser un seguidor de Cristo, es hacer discípulos para Cristo, es compartir a Cristo y compartir su palabra. Cristo nos mandó a hacer discípulos de todas las naciones. Es un verbo imperativo, ¿verdad? Entonces, cuando vemos otros pasajes donde hay mandatos, hay llamados a acción, esos son verbos imperativos. Es el verbo activo o pasivo. Aquí pueden tal vez denotarlo, aquí lo tengo como rojo y verde, tal vez en sus hojas si están queriendo anotarlo ahí, pueden hacer los activos con un círculo y los pasivos con un cuadradito ahí para que puedan diferenciarlo. Pero es el verbo activo o pasivo. ¿Qué es un verbo activo? Es un verbo donde el sujeto está haciendo la acción. Y un verbo pasivo es un verbo donde el sujeto está recibiendo una acción. Alguien le está haciendo algo al sujeto. Le dije que iba a sonar como la clase de español de la escuela, ¿verdad? Volviendo a los verbos y esto. Pero veamos aquí entonces este primer ejemplo. ¿Cuál es el sujeto aquí al comienzo? Dice, el Señor le dijo a Abraham. Entonces sabemos que el sujeto aquí es el Señor. Este es el que está haciendo el verbo. ¿Qué está haciendo? Le dijo a Abraham. Entonces vemos que Dios está hablando, ese es su verbo activo. Dice, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. ¿Verbo activo o pasivo? No, activo.
yo haré de ti. Dios está hablando, Él dice, yo haré de ti, ¿verdad? Ahí van a agarrar el toque en un momento. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Te bendeciré. ¿Activo o pasivo? Activo. Dios dice, yo te bendeciré. Él está haciendo la acción. Haré famoso tu nombre. ¿Activo o pasivo? Activo. Haré famoso tu nombre. Serás una bendición. Bendeciré a los que te bendicen. ¿Activo o pasivo? Activo. Maldeciré a los que te maldicen. Activo. Por medio de ti, cambiamos de sujeto, serán bendecidas. Pasivo. Las naciones serán bendecidas por ti. No dice, tú bendecirás a las naciones, eso sería activo. Tú bendecirás, pero está diciendo, las naciones serán bendecidas. La acción se está aplicando a ellos, ¿verdad? Entonces vemos ahí el cambio y todas las familias de la tierra. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Qué es lo que aprendemos entonces ahí? Preguntando, verbos activos y pasivos. Pues ahí al final nos damos cuenta que Dios nos bendice para que nosotros seamos de bendición a otros. Nosotros no nos quedamos quietos en nuestras casas esperando que Dios nos bendiga nada más a nosotros y nosotros nada más recibir la bendición, sino que por medio de las bendiciones que recibimos también podamos ser de bendición a otros. Y el ejemplo más grande es el Evangelio. Los que hemos recibido el Evangelio de Cristo, hemos de llevar el Evangelio de Cristo. El regalo más grande y gratuito que hemos recibido en nuestras vidas nos fue dada para que lo compartiéramos, para que hiciéramos conocer a otros lo que Cristo hizo por nosotros. Muy bien, Efesios 5:18, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. No se emborrachen, ¿activo o pasivo? Activo, ¿verdad? Ustedes, el sujeto, no se emborrachen, ellos mismos se están emborrachando. Al contrario, sean llenos del Espíritu, ¿activo o pasivo? Pasivo, porque el Espíritu es el que lo está llenando a ellos. Entonces nos damos cuenta aquí, ¿verdad? Que lo que nosotros hacemos, bueno, nos emborrachamos y hacemos esto mal, pero si nosotros de verdad queremos hacer lo correcto, necesitamos que Dios haga la obra en nosotros. Solos no lo podemos hacer. Que el Espíritu nos llene y que Él sea el que nos guíe. Ya que han resucitado con Cristo, ¿han resucitado activo o pasivo? Este es un poco engañoso. ¿Tú puedes resucitarte por tu cuenta? Dios nos resucita. Entonces, viendo el contexto del pasaje, nos damos cuenta que esto es un verbo pasivo. Nosotros estamos siendo resucitados por medio de Cristo con Dios, ¿verdad? Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Dios nos resucita para que nosotros busquemos las cosas de arriba, para que caminemos en vida nueva, ¿verdad? Entonces pueden ver ahí el valor de buscar estas diferencias en los verbos, en las acciones. ¿Qué son las cosas que se nos están aplicando? ¿Qué son las cosas que debemos nosotros estar haciendo o que estamos haciendo? Muy bien. Entonces es un poco de los verbos. Ahora queremos también ver el espacio, ¿verdad? Entonces hemos estado viendo las cosas que... Estamos buscando lo que la palabra enfatiza. Habíamos visto el énfasis en los verbos, ahora estamos viendo el énfasis en el espacio. Dice, el autor bíblico está dedicando un montón de tiempo a cierto tema, personajes, eventos, etc. Podemos ver el libro de Génesis, por ejemplo. El libro de Génesis tiene 50 capítulos. Los primeros 11 capítulos se tratan de la creación, de la caída del hombre, habla un poco de la Torre de Babel, del Arca de Noé, ¿verdad? El pecado de los hombres ahí. Y termina ahí en el capítulo 11 con la Torre de Babel. Luego del capítulo 12 hasta el capítulo 50
empieza a hablar de personajes específicos, Abraham, Isaac y José, y Jacob y su hijo José, ¿verdad? Y José lleva una gran parte en esos puntos. Entonces vemos que hay 11 capítulos dedicados a grandes temas: la creación, el hombre, la caída del hombre, el pecado del hombre, la desobediencia del hombre. Y estos son temas importantes, pero note que Dios solamente se enfoca en 11 de los 50 capítulos, ¿verdad? Nos da a entender que en esos 50 capítulos Dios está más interesado en que nosotros reconozcamos su interacción con la humanidad, de que Dios tiene un interés en tener una relación con la humanidad. Y eso lo vemos a través de su relación con Abraham, su relación con Isaac, su relación con Jacob, su relación con José, ¿verdad? Casi 40 capítulos dedicados a la interacción entre Dios y la humanidad, ¿verdad? Entonces vemos que eso es algo importante para él. En el libro de Mateo hay 1062 versículos y al menos 342, un tercio de todo el libro, está dedicado a las enseñanzas de Jesús. Vemos que hay un gran enfoque en las palabras de Jesús, un tercio de ellos. En Efesios, la mitad del capítulo explica la salvación y la otra mitad del capítulo explica la aplicación de la salvación en nuestras vidas. Entonces, la cantidad de espacio que usa Dios en su palabra para dedicar a ciertos temas nos da también a entender cierta importancia a tales temas. Vemos el énfasis en la declaración de propósito. Aquí dice qué describe el autor, porque dice algo o porque algo ha sucedido. Y para esto queremos buscar unas palabras claves. Palabras como qué, para qué, por qué, para, por, así. Estas palabras nos indican que hay un propósito a lo que Dios acaba de decirnos, ¿verdad? Dice tal cosa, ¿para qué esto? Y aquí es donde tenemos que poner atención. Dios dijo esto con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Aquí lo vamos a ver. Veamos el ejemplo. ¿Por qué Dios nos dio la ley? ¿Por qué Dios dio la ley a los israelitas? Mire lo que dice Deuteronomio 4, 5 al 6. Miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios. ¿Para qué? Y pueden hacerle un círculo ahí a la palabra ¿para qué? Miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios. ¿Para qué? Vemos que hay un propósito en el cual Dios les dio tales preceptos. Para que ustedes los pongan en práctica en la tierra que ahora van a tomar posesión. Dios les dio estos preceptos y normas para que las pusieran en práctica. Obedézcanlos y pónganlos en práctica, así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Pueden hacerlo en círculo ahí a la palabra así. Obedézcanlos y pónganlas en práctica. ¿Por qué hay que obedecerlas? Para que demuestren su sabiduría e inteligencia a las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente, esta es una gran nación. Entonces, cuando obedecen la palabra de Dios, las naciones ven esta obediencia y Dios es glorificado a través de estas cosas. Veamos el próximo pasaje, ahí en Juan 3:16. Empieza con una palabra de esas. ¿Por qué? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Por qué dio a su Hijo unigénito? Porque de tal manera amó al mundo, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto amó al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Juan 15:16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Cristo nos escogió para que fuéramos y diéramos fruto. Vemos un propósito detrás de lo que dijo Jesús. Juan 20, 30 al 31. Dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito
para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. ¿Por qué escribió Juan el Evangelio? Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Para que al creer en su nombre tengan vida eterna. Juan escribió el Evangelio para que creamos en Cristo y para que tengamos vida eterna. Entonces vemos estas palabras que denotan propósito en lo que estamos leyendo. También vemos que hay ciertas cosas que llevan cierto orden en la palabra de Dios. El autor está dando importancia a algo poniendo en cierto orden. Si ven a través de los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y ven también el libro de los Hechos, hay listas ahí de los apóstoles, de los que están siguiendo a Jesús. Y tal vez si ponen atención se darán cuenta que cada lista está dividida en 3 partes. Cada parte lleva 4 discípulos. Y en esas 3 partes los mismos discípulos se encuentran presentes. Siempre en la lista menciona primero a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan. A veces en un orden diferente, pero siempre son los primeros 4 discípulos que son mencionados. Los próximos 4 que se mencionan siempre empieza con Felipe y también está incluido Bartolomé, Tomás y Mateo. Pedro siempre es el primero mencionado en el primer grupo, Felipe siempre es el primero mencionado en el segundo grupo y Jacobo siempre es el primero mencionado en el tercer grupo. Y también está incluido Tadeo, Simón y Judas, ¿verdad? Y luego en Hechos, Judas Iscariote es cambiado por Matías. Otra cosa interesante, Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, siempre es el último en ser mencionado. Pedro siempre es el primero, Judas es el último. Ahora, Dios no hace acepción de personas, pero sí vemos que en este grupo de discípulos habían algunos que eran un poco más cercanos al Señor. Aquellos que tal vez habían dedicado más tiempo a pasar con el Señor. Cuando Jesús subía al monte de transfiguración, ¿quiénes iban con él? Pedro, Jacobo y Juan. Cuando Jesús entró a la niña que había muerto para resucitarla, ¿quién iba con él? Pedro, Jacobo y Juan. Y vemos a través de los diferentes evangelios que una y otra vez Jesús, Pedro, Jacobo y Juan siempre estaban junto con él. Era como los que tenían más interés de estar cerca a Cristo. Y vemos eso también en sus acciones, en su manera de ser. Eran hombres dedicados grandemente al Señor. No que los otros discípulos no fueran importantes y cercanos a Cristo, pero definitivamente había una gran cercanía en esos 4. Y definitivamente tal vez el que estaba más alejado del Señor, pues el mismo que lo traicionó al final, Judas, el que es mencionado. Y Matías, que reemplaza a Judas en el libro de los Hechos. ¿Verdad? Entonces, a veces en la palabra de Dios vemos un orden a ciertas cosas. El día de expiación que estamos viendo el jueves, Dios daba un orden en que los sacerdotes tenían que hacer los sacrificios, porque si ellos salían de ese orden, podían morir instantáneamente. Tenía que primero el sumo sacerdote entrar y sacrificar para sí mismo, tomar de esa sangre, ponerla sobre el propiciatorio, luego iba a agarrar uno de los corderos para el pueblo, sacrificaba al cordero, agarraba su sangre, lo ponía sobre el propiciatorio, luego entraba al lugar santo, derramaba la sangre sobre ciertos instrumentos, luego salía al pórtico y derramaba la sangre sobre ciertas cosas ahí, y luego salía al otro cordero, ponía sus manos sobre la cabeza, confesaba los pecados y soltaba al cordero. Había un orden a las cosas que Dios pedía para esos sacrificios y holocaustos. Entonces, cuando Dios pone cosas en orden, debemos de poner atención, porque lo más probable es que hay importancia o hay algún significado a ese orden. Busquen énfasis en el orden. Busquemos énfasis en palabras de exageración, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con eso? Que el autor exagera alguna cosa por efecto o énfasis. En Salmo 119, versículo 20 dice: quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. O en otra palabra, consumida está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. No es que literalmente el salmista está por el piso quebrantado porque está deseando, sino que enfatiza cuánto desea la palabra de Dios.
despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirle a ustedes. El apóstol Pablo está hablando y está literalmente diciendo, he robado a las iglesias para poder servirles a ustedes. Ahora, no es que Pablo le ha robado de verdad, porque eso nos diría una cosa completamente errónea del tipo de persona que era el apóstol Pablo. Pero lo que está diciendo es que él estaba dispuesto hasta recibir por en sumo la ayuda de otras iglesias con el fin de ayudar a las otras. Guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Obviamente no puedes tragarte un camello entero y es exagerado buscar en toda tu comida para cada bichito que está ahí adentro y colarla para no consumirla. Pero es una exageración que ellos estaban tan enfocados en cosas pequeñas, insignificantes y luego se olvidaban de las cosas más importantes, las más grandes, ¿verdad? Entonces vemos la exageración ahí. El tiempo se nos está pasando, pero ya... Vamos a terminar aquí con esa parte. Bueno, este es el último punto que vamos a ver, el paralelismo. Este va a ser un poco más difícil tal vez de encontrar en tu estudio normal, pero ahí con tiempo tal vez lo vayas viendo. Aquí el autor destaca una idea principal mediante una estructura paralela en el texto. El ejemplo más fácil aquí, Salmo 76, versículo 1. Dice, en Judá Dios es conocido, su nombre es grande en Israel. Vemos aquí que se forma como una pequeña V, una pequeña V horizontal, y vemos la relación entre las dos cosas, en Judá, en Israel. Está enfatizando el lugar, luego Dios es conocido, su nombre es grande, enfatizando el conocimiento de Dios por su nombre y por su persona. Entonces, muchas veces lo que intenta hacer aquí el autor es hacer un enfoque en la punta de la V horizontal, ¿verdad? La importancia ahí es que Dios sea conocido en todos estos lugares. Génesis capítulo 3, esto es un poco más profundo. Vemos ahí esta V, dice, se introduce el pecado en los primeros versículos de Génesis 3, luego se confronta al hombre, luego después de confrontarse al hombre, se confronta a la mujer. Después de confrontarse a la mujer, se confronta a la serpiente. Después de confrontar al serpiente, Dios da una promesa al serpiente. Y luego le da una promesa a la mujer, una promesa al hombre, y luego da la consecuencia del pecado. Pueden ver ahí las similitudes, ¿verdad? Primero se introduce el pecado y al final se da la consecuencia del pecado. Dios confronta al hombre, Dios le hace promesa al hombre. Confronta a la mujer, promesa a la mujer, y en el centro está la confrontación a la serpiente, ¿verdad? Y aquí es donde vemos el punto al que quiere llegar el escritor. ¿Y cuál es el punto? Vamos a ir a Génesis, capítulo 3 y versículo 15, a ver qué es exactamente lo que Dios quiere decirnos con todo esto. Génesis 3, su versículo 15, ¿verdad? Si se pusieran a leer Génesis 3 van a ir viendo cómo el hombre y la mujer pecan, luego Dios viene y le dice a la mujer, o al hombre le dice, ¿qué has hecho? ¿Y qué dice Adán? La mujer que me diste. Él va a Eva y dice, Eva, ¿qué has hecho? Eva, ¿qué dice? La serpiente. Luego va Dios a la serpiente, versículo 14, capítulo 3, y dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahora, para alguien que está leyendo esto sin ningún contexto de la Biblia, tal vez solamente dice, bueno, va a haber pelea entre los hombres y las serpientes. Los hombres se van a llevar mal con las serpientes. No es verdad, la mayoría de la gente no le gustan las serpientes, pero ese no es el punto. ¿Cuál es el punto? Que eventualmente va a nacer de una mujer alguien que va a derrotar a la serpiente. Y la serpiente va a herirlo, pero no derrotarlo. Ese va a ser victorioso sobre la serpiente. ¿De quién nos está hablando? De Jesús.
de aquel que va a venir y va a derrotar el pecado. Aquel pecado que llevó a la humanidad a la perdición, ese pecado va a ser derrotado un día por esta promesa, que viene de la mujer y pisará la cabeza de la serpiente y la serpiente lo herirá. Jesús será crucificado y sufrirá grandemente, pero ¿qué sucederá? Resucitará al tercer día. Entonces, desde el comienzo del tercer capítulo de la Biblia, Dios nos está enseñando su plan que va a poner en acción por medio de Cristo. ¿Y qué hace el autor con este paralelismo entre los versículos? Nos muestra cuál es el propósito de este pasaje, que esperemos la venida del Cristo, ¿verdad? De aquel que vendrá del vientre de la mujer y herirá, matará a la serpiente, derrotará al pecado de una vez por todas. Entonces pueden ver cuánto más significado tiene ese pasaje cuando entendemos el patrón que nos está intentando mostrar aquí el autor. Otros ejemplos aquí en Génesis capítulo 11, ¿verdad? La Torre de Babel. Vemos ahí que el mundo entero está ahí, todos tienen un solo idioma. En Sinar se asentaron en Sinar, dijeron hagamos ladrillos y construyamos una ciudad y una torre. En la punta de la B dice, pero el Señor descendió. Entonces está enfatizando cuando Dios viene a su creación, Dios viene a los hombres. Luego, para ver la ciudad y la torre que los hombres construían, bajemos y confundamos su idioma en Babel, que están allí. El Señor confundió su idioma en toda la tierra. Entonces vemos ahí el paralelismo. Al comienzo está el mundo entero, termina con toda la tierra. Luego dice, todos tenían un solo idioma y Dios confundió los idiomas. Vemos ahí que hay como una comparación entre los pasajes, todo llegando al fin de que Dios vino a este mundo y en vez de dejar que los hombres pusieran en acción su plan, Dios puso en acción el suyo. Porque Dios sabe que a través de lo que Él quiere hacer, todo va a ser mejor para nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros vemos lo que pasó con Jesús, ¿qué pasó? Dios fue manifestado en carne. La humanidad estaba perdida, estaba viviendo en pecado. Dios vino y nos unió otra vez con Dios, nos salvó de nuestro pecado. Cuando Dios viene a los hombres, cosas buenas suceden, ¿verdad? Dios quiere lo mejor para nosotros. En Primera y Segunda Reyes, los dos libros enteros, podemos ver un paralelismo. En los primeros dos capítulos de Primera de Reyes se introduce y vemos el levantamiento del reino de Israel, ¿verdad? Luego, en los próximos 9 capítulos, hay un solo reino bajo el rey Salomón. Luego en 29 capítulos hay un reino dividido. Luego el reino otra vez se une por medio de Josías. Y luego en los últimos 2 capítulos vemos la conclusión y la caída del reino. Vemos ese proceso del reino a través de los 2 libros, ¿verdad? Entonces ese es solamente un pequeño ejemplo de cómo funciona el paralelismo. Y hay paralelismo a través de todas las escrituras. No en cada una de las escrituras, no es que vas a estar buscando esa vez en cada escritura que leas, pero tal vez cuando notes palabras repetidas o palabras similares, todo el mundo, toda la tierra, un solo idioma confundió sus idiomas, construyeron una torre, se dejó de construir la torre, Dios dijo vayamos y luego vinieron, ¿verdad? Y vemos esas comparaciones, podemos sacar mucho significado de lo que el autor nos está queriendo dar a entender ahí. Muy bien, ahí si no me equivoco, aún hay unas partes más con respecto a la repetición, pero ya nos hemos pasado 20 minutos de lo que pensé que nos íbamos a pasar hoy. Entonces vamos a terminar ahí por hoy y luego vamos a entrar al segundo punto, que es busque lo que la palabra repite. Acabamos de ver busque lo que la palabra enfatiza. La próxima vez vamos a empezar con busque lo que la palabra repite.